Depende de control de pasar el auditorio que inició un tiempo de máximo 30 minutos para psicosocialización, y después 15 minutos para la Buenos días para todos y para todas. A continuación les presentaremos nuestro proyecto curricular particular, el cual se titula Educación Física como medio de fortalecimiento de los dispositivos básicos de aprendizaje en personas con discapacidad intelectual. El grupo está conformado por Juan Beltrán, Harold Martínez, David Villamil, quien les habla Santiago Ramírez, en acompañamiento de nuestro tutor Marco Aurelio Rodríguez. El proyecto fue llevado a cabo en el Colegio Gustavo Restrepo, ubicado en la localidad Antonio Nariño, en el barrio Ciudad Jardín Sur. En la sede C, una característica fundamental de esta sede es que toda la población tiene discapacidad. Nosotros hicimos una tabla de cualificación de las afecciones o las discapacidades que tienen nuestros estudiantes, donde podemos observar que 2 estudiantes tienen discapacidad intelectual moderada, acompañado de otras discapacidades, patologías o trastornos, como pueden ser síndrome de Down, autismo, epilepsia, entre otras, causando que estos 2 estudiantes tengan discapacidad múltiple. Uno de ellos tiene discapacidad intelectual leve, uno síndrome de Down, y un estudiante tiene retraso mental severo asociado al síndrome de Tourette's. Trabajamos con estudiantes entre los 15 a los 18 años de edad en un curso mixto. Antes de adentrarnos en esta problemática, debemos entender qué son los dispositivos básicos de aprendizaje. Los dispositivos básicos de aprendizaje son esas condiciones del organismo que nos permiten llevar a cabo cualquier tipo de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Es gracias a estos dispositivos que los seres humanos logramos aprender, logramos llevar a cabo un proceso de aprendizaje. El neurólogo Ascuaga nos dice que los dispositivos son 5: atención, memoria, sensopercepción, habituación y motivación. En el esquema nosotros trabajamos atención, memoria, sensopercepción, ya que la motivación y la habituación van inmiscuidas en estas 3. Acá ya nos adentramos en la problemática. ¿Qué nos preguntamos? ¿Y qué pasa con las personas que tienen discapacidad en estos dispositivos? Nosotros realizamos unas entrevistas semiestructuradas en un contexto donde le hicimos entrevistas a diferentes profesionales que trabajan en el ámbito, como lo fueron psicóloga, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, educadora especial y educador físico. ¿Qué logramos obtener? Que nos decían que los estudiantes con discapacidad intelectual tienen problemas en retener información, recordar información, ya sea que desayunaron, que vieron en la anterior clase, tienen trabajos, etc. Por otro lado, ellos pueden estar en el salón de clase prestando debida atención, pero con cualquier estímulo, ya sea alguien que pase, un sonido, los estudiantes se van a distraer totalmente. De esta manera, llegamos a la conclusión de que las personas con discapacidad intelectual experimentan dificultades en sus dispositivos. ¿Cómo realizamos nuestro diagnóstico en el microcontexto? A partir de una batería. Un test para la atención, un test para la memoria y un test motor. En el test para la atención, trabajamos el CARAS-R del autor Houston, donde el objetivo es medir el nivel de atención de los estudiantes. ¿Mediante qué? Semejanzas y diferencias entre caras. Acá lo podemos observar y acá podemos evidenciar que la idea es, dos caras son iguales, una es distinta, la idea es marcar con una X la cara que es diferente. Tiene una duración de 3 minutos. Lo realizamos mediante 2 baremos. Un baremo para la edad cronológica, que como les comentaba, es la edad entre los 15 a los 18 años de edad, que es lo que tienen nuestros estudiantes, y un baremo para la edad mental, que a causa de su discapacidad están en un aproximado de 4 a 5 años de edad. Los resultados que logramos obtener para el diagnóstico en la edad cronológica es que los estudiantes están en un nivel de aciertos muy bajo, están en un nivel de errores demasiado alto, por ende el nivel de eficacia, como lo podemos observar en la gran mayoría, está en número negativo, igual el nivel de impulsividad. Acá algo muy claro a resaltar es que esta gráfica nos arroja el diagnóstico. Entonces, si el nivel de impulsividad es muy bajo y el nivel de aciertos es muy bajo, da para un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es decir, combinado. Para los resultados del diagnóstico de la edad mental, acá como el baremo cambia un poco, podemos observar que los estudiantes están en un nivel de aciertos medio, pero continúa con ese nivel de errores demasiado alto. Por ende, el nivel de eficacia, si comparamos
aciertos con errores va a dar un número negativo, de igual forma en la impulsividad, pero acá los estudiantes, según este baremo, presentan varianzas y dificultades. Ahora bien, cuando nosotros vamos a evaluar el dispositivo básico de la memoria, lo hacemos mediante el test diagnóstico de Reynolds y Vigar. Este test se orienta a evaluar diferentes tipos de memoria: memoria verbal, memoria no verbal, memoria de objetos, de cara, de lugares, entre otros. Nosotros, ¿qué dijimos? Vamos a evaluar la memoria verbal por medio del test de historias. ¿De qué consta este test? De contarle una historia al estudiante que tenga la capacidad de recordar la mayor cantidad de palabras posibles que nosotros le contamos. Hay que tener en cuenta que este test se le realizó a la edad mental del estudiante, por lo tanto de 4 a 5 años. ¿Cuáles fueron los resultados de este test inicial? El test nos va a dar diferentes niveles de memoria. El primer nivel de memoria es una memoria muy deficiente. Los estudiantes recordaron de 1 a 3 palabras de 20. El segundo nivel de memoria deficiente, 4 a 5 palabras. Último nivel que nos arrojó, medio bajo, de 5 a 6 palabras. ¿Sí? En las dos historias logramos identificar que hay una tendencia en que la mayoría de los estudiantes recuerdan muy pocas palabras. Entonces nos preguntamos, si esto pasa con una historia que le acabamos de contar, ¿qué sucede en el contenido de la clase? ¿Qué pasa cuando sale? Listo. Ya por consiguiente, pasamos a lo que viene siendo el test motor, que está elaborado por Vic y Vale. Acá nosotros tomamos algo muy importante, y es que cogimos el test revisado que está actualizado por Ontures, en donde tiene unas actividades que nos benefician para nuestra población, las cuales son la coordinación dinámica, el control postural, lo óculo manual y lo que vendría siendo el equilibrio. Estas son prácticamente las actividades que se van a realizar y se van a tener en cuenta en el test, en donde podemos ver que el tiempo que se demoran ellos en mantener el equilibrio en un solo pie se evidencia en la primera gráfica, en donde la mayoría pues no pasa de los 10 segundos. En la coordinación dinámica vemos cómo a la hora de realizar el salto y la estabilidad que tienen en dicho salto, un 70% lo hace sin dificultad, un 10% no coordina bien, otro 10% no puede realizarlo debido a su condición que es en muletas, y el otro 10% no lo hace bien por temor a él. El control postural vemos que un 60% puede realizarlo sin dificultad, un 10% lo realiza igualmente sin dificultad, y un 20% no lo puede realizar, o sea, se le dificulta realizarlo. Aquí pasamos a lo que viene siendo este test, en donde debes realizar actividades donde debes realizar un nudo en un lápiz, y el 50% de la población no lo puede realizar, sencillamente porque no puede tener en cuenta las indicaciones o no sabe cómo realizar el nudo. El otro 50% lo puede hacer al primer y segundo intento. Ya conociendo la problemática y nuestro diagnóstico, nos quisimos plantear el propósito formativo, el cual fue fortalecer los dispositivos básicos de aprendizaje en personas con discapacidad intelectual mediante nuestra disciplina, que claramente es la educación física. ¿En pro de qué? De nuestro ser humano a formar, el cual denominamos un sujeto más dispuesto al aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Queremos formar seres humanos capaces de fortalecer sus dispositivos básicos de aprendizaje en cualquier tipo de contexto o actividad, promoviendo así una mayor disposición para aprender, en pro de que dejen de ser tan vulnerables ante los demás y puedan desenvolverse de manera más autónoma en la sociedad. Muy bien, en ese orden de ideas pasamos para llegar a este ser humano dispuesto al aprendizaje, tomamos los dispositivos básicos del aprendizaje, que van a ser donde van a salir esas características para llegar a ese ser humano. Entonces, entendiendo que nosotros vamos a utilizar la psicomotricidad como ese eje, porque nosotros concebimos al ser humano como una unidad, ¿sí? Donde están su componente cognitivo y mental y su componente físico-motriz, pero que no están separados, sino que ambos tienen una relación, o sea, interrelacionan entre sí, donde lo cognitivo va a afectar esa parte motriz, pero también lo motriz puede afectar o influenciar esa parte cognitiva. Y es desde ahí donde nosotros pretendemos trabajar o pretendemos fortalecer esos dispositivos. Entonces, para ello tenemos el primer dispositivo que, como ya lo mencionamos, es la atención, donde tomamos como dos características fundamentales la escucha activa y el contacto visual.
elementos pues claves para estar atentos. De estos trabajados desde las conductas motrices de base. Se me olvidó mencionar, tomamos la corriente de Pick y Valle, la psicopedagógica. Entonces, aquí tenemos dos elementos o contenidos que nos menciona las conductas motrices de base. Es la coordinación dinámica general que va a ir relacionada con la escucha activa. En la medida que nosotros vamos a darle estímulos auditivos, porque es un principal canal de comunicación para estar atentos, ¿sí? Si ellos no escuchan, no ponen cuidado a lo que uno está diciendo o a las instrucciones que se indicaron, pues no van a poder realizar el dicho ejercicio. Entonces, nosotros desde ahí trabajamos con la parte de los estímulos auditivos, utilizando sonidos de animales, sonidos de instrumentos, instrucciones verbales. Acá pasamos al otro estímulo, que es la parte visual. Entonces, aquí en el contacto visual, para uno estar atento a algún estímulo, pues debe tener pues, la atención ahí fijada. Entonces, utilizamos la coordinación visomanual desde esa parte de la psicomotricidad. Entonces, aquí ya vamos a utilizar elementos ya sea de ejemplificación del propio cuerpo. Entonces, nosotros les íbamos indicando el ejercicio que iban a hacer, o ya utilizamos elementos didácticos como balones, aros de colores, cartas de colores. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran atentos a ese estímulo y mantener esa atención en dicho estímulo. A esta se denominó como primera unidad la atención coordinada. Ahora, como segundo espacio tenemos, o segundo elemento, el dispositivo de la memoria, los cuales tomamos como elementos o componentes fundamentales la percepción y la retentiva. Y estos trabajados desde las conductas perceptivo-motrices, que es esa parte de la relación de la organización espacio-tiempo, de cómo yo me interpreto, me relaciono con el entorno. Aquí vamos a tener como elementos, nosotros utilizamos lo que fue parte de circuitos y rondas simples y semicirculares. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos diferentes tipos de circuitos donde ellos debían pues, prestar atención nuevamente, y cuando ellos llegaran a dicho circuito recordar qué indicación se les había brindado para que realizaran dicho ejercicio. Y en la parte de rondas también, para estimular esa parte de recordar la canción, bueno, en esta parte de hacer tal movimiento y así sucesivamente. Entonces, aquí a esta segunda unidad se le denominó memoria espacio-temporal. Como el tercer dispositivo, que es la sensopercepción, ya nos adentramos en esa parte del conocimiento del propio cuerpo, donde vamos a tener ese ser que siente y ser que interpreta. Esto trabajado desde el esquema corporal, que es en sí el penúltimo pues, que tiene la psicomotricidad, el de conocer qué sensaciones, qué percepciones tengo, si tengo sensación de cansancio, reconocerla cuando la tengo, sensación de dolor, ya que pues esta es una población que está medicada. Entonces a veces el efecto que causa, si no tienen esa certidumbre de dolor, entonces ellos pueden golpearse, pero no, ellos siguen trabajando. Pero bueno, entonces esa es la idea. Entonces eso quiere decir que nosotros tratamos de reconocer que ellos conozcan sus propias sensaciones y también reconozcan las de los demás. Aquí entonces vamos a denominarla percibiendo. Ahora vamos a ver cómo se relaciona o cómo se integra esa parte humanística. Ahora bien, la teoría de desarrollo humano que nosotros elegimos es la teoría cognitiva de Levi-Strauss, que nos indica que el estudiante va a aprender en sociedad, va a aprender con el otro. Pero ustedes van a decir, ¿por qué sale la relación con el yo? Y es que Levi-Strauss nos menciona unas habilidades mentales inferiores, que él las denomina la atención, la memoria y la percepción. Cuando él habla de esto, él dice que cada individuo tiene un nivel diferente de estas diferentes funciones, valga la redundancia. Por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo de cada uno de ellos va a ser a un nivel totalmente diferente y a un ritmo y a una velocidad distinta. Y es acá donde nosotros vamos a integrar esa relación con el otro, utilizando dos conceptos de los cuales nos menciona mi curso. Primero, la zona de desarrollo próximo, que es esa zona donde el estudiante uno identifica qué logra hacer por sí solo, qué tareas logra hacer por sí solo.
y qué tareas el estudiante de igual manera logra hacer con ayudas. Por lo tanto, nosotros identificamos en las sesiones que los estudiantes de manera autónoma logran diferenciar o identificar el sonido, de ejemplo, de la trompeta. Pero, ¿qué no logran hacer? Se les dificultaba mucho diferenciar el sonido entre la guitarra y el violín. ¿Hay que tocaba hacer? Ayudarles a diferenciar para que lograran alcanzar esa diferenciación y esa tarea o ese aprendizaje. En un segundo momento también se habla del andamiaje, donde se brinda el apoyo al estudiante cuando se identifica que él no logra hacer la tarea. En este momento, nosotros lo que hicimos, en este momento se hace brindarle el apoyo al estudiante para que logre el conocimiento, para que logre alcanzar la tarea, pero no va a ser permanente. Progresivamente se va a ir reduciendo esa ayuda para que al final de varias repeticiones o de varias veces que se aborde el mismo tema, el estudiante lo pueda lograr de manera autónoma. Bueno, a continuación, como pueden evidenciar, nosotros elaboramos este esquema con el fin de entrelazar todas nuestras bases teóricas. Como lo viene diciendo también, desde el ámbito pedagógico, nosotros elegimos lo que viene siendo el constructivismo. ¿Por qué razón? Porque queremos que el estudiante aprenda desde cualquier método pues, de aprendizaje. Como se venía mencionando desde la zona de desarrollo próximo, desde el andamiaje, incluso con el propio compañero, con el docente y con el contexto. Aquí es donde pasamos a ver lo que vendría siendo nuestro currículo, en donde escogimos un currículo abierto y flexible debido a que es el que más se ve reflejado en esta población. ¿Por qué razón? Nosotros lo utilizamos en momentos como, dando un ejemplo, hay situaciones en las que los niños, como se mencionó, tienen autismo. En ocasiones ellos no quieren trabajar sencillamente porque no quisieron. Entonces nosotros no los vamos a obligar a decirles trabajen. ¿Por qué? Porque antes va a ser perjudicial para nosotros porque después ya no nos van a querer trabajar. Entonces nosotros somos flexibles metodológicamente a la hora de pronto de cambiar nuestras actividades o nuestras metodologías para que ellos se inmiscuyan dentro de la clase y sea grata para cada uno de los estudiantes. Aquí entonces de cada unidad sacamos dos temas, que es esa relación de la parte de contacto, o sea, la escucha activa con los elementos disciplinarios. Entonces, como primeros temas tenemos escuchando nuestros cuerpos en movimiento y viendo nuestros cuerpos en movimiento. De la segunda unidad, de la memoria espacio-temporal, es percibiendo lo que nos rodea y recordando lo que nos rodea. Y de la tercera unidad, conociendo sensaciones corporales e interpretando cuerpos. De igual manera se hace esa relación entre esa característica del dispositivo con la parte o el contenido que se va a trabajar desde la parte disciplinaria. Bueno, estos temas nosotros los realizamos con lo que vendría siendo el método de enseñanza, el mando directo modificado. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el mando directo con el constructivismo? Bueno, nosotros lo relacionamos de la siguiente manera. No de una forma como ustedes tienen que hacer esto así, así, de tal manera y sencillamente es así. No, nosotros lo relacionamos con el mando directo modificado porque nuestra población es muy vulnerable y propensa a tener lastimarse, entonces tener accidentes. Entonces, el mando directo modificado lo usamos de la siguiente forma. Tiene que hacer esta actividad de esta manera para que no se vaya a lesionar. Hágalo de esta forma para que no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces, por esta razón nosotros damos instrucciones para que ellos lo hagan de una forma en que no vayan a llegar a haber inconvenientes. También lo usamos en la manera de que a la hora de ellos tener la atención y la memoria muchas veces se les pierde pues, de manera rápida. Por esta razón nosotros les decimos, lance la pelota hacia arriba y una vez y ya, ellos no van a hacer nada más de ahí, se van a quedar en esa instrucción, se van a dispersar debido a que ellos son hiperactivos. Entonces, nosotros tenemos en cuenta ya en los circuitos, hagan la actividad de tal forma y en el siguiente ejercicio tienen que hacer eso, y en el siguiente eso. Aquí en lo que vendría siendo la evaluación, nosotros usamos la heteroevaluación porque somos los indicados para evaluar. ¿Por qué razón? Porque hemos llevado su proceso en un largo aliento, lo hemos llevado durante mucho tiempo.
Entonces, esta evaluación nosotros la realizamos desde el inicio, tanto en las clases como pues, vendría siendo el final de todo. Ahora bien, en este momento vamos a mostrar una sesión de clase que es una de las últimas y queremos enfatizar de que aunque trabajemos un dispositivo básico de aprendizaje, que en este caso es la atención, se van a estar trabajando de manera conjunta los demás. En este caso vamos a evidenciar que estamos trabajando la atención. Dos elementos específicos de la atención. El contacto visual. En el momento en el que el estudiante constantemente va a estar viendo al maestro los movimientos que él hace, y no solamente el maestro, va a estar observando también a sus compañeros. En la escucha activa se va a ver presente durante toda la sesión. ¿Por qué? Porque el maestro va a estar dando indicaciones muy precisas, ellos deben estar atentos a las indicaciones que da, y además en esta sesión trabajamos con música. Por lo tanto, el estudiante debería estar muy atento a la música que sonaba, porque no es lo mismo escuchar merengue, a escuchar bachata, a escuchar salsa. Y de igual manera moverse acorde a estos ritmos. Por consiguiente, cuando hablamos de esta escucha activa, vamos a relacionarlo con nuestro mando directo, con el método de enseñanza mando directo modificado. ¿Por qué? Porque si bien buscamos el control de todo el grupo, para que de pronto por la euforia de la música, por la emoción, no se vayan a hacer daño, no vayan de pronto a hacerle daño sin querer a algún compañero. Por lo tanto, le damos las indicaciones de qué realizar, cómo hacerlo, y a partir de esto ellos van construyendo sus propias experiencias, sus propios conocimientos, y es acá donde se relaciona con el constructivismo. En este momento ellos están construyendo sus experiencias, porque ellos deciden si dar el giro rápido, si dar el giro lento, si mover sus caderas de cierta manera, de otra manera, siempre observando a su docente y a sus compañeros. Y claramente esto se relaciona con la teoría de desarrollo humano, donde en esa interrelación con el otro se van a ir dando estos aprendizajes, donde el docente va a lograr evidenciar que si se les dificulta algún movimiento, yo puedo intervenir, puedo darme cuenta cómo lo pueden hacer mejor, no solamente el docente, sino también sus compañeros. Y si hablamos desde ese andamiaje, claramente si queremos hacer que estas sesiones sigan perdurando, al final podremos realizar o podemos identificar que de pronto algún movimiento que les cueste al inicio, al final ya lo van a poder hacer ellos solos. Vale, ya acá nos adentramos en el proceso, en los post-test que realizamos. Cabe aclarar que hicimos un total de unas 20 sesiones de clase, por ende, lo que veían anteriormente fue una comparación entre los resultados del test inicial y el test final, donde pudimos comparar estudiante por estudiante de manera individual. Ya el progreso en cantidad de aciertos, podemos observar que un 60% de los estudiantes mejoró y el 40% restante siguió de la misma manera. El progreso en la disminución de los errores. Acá los estudiantes, el 90% disminuyó los errores que había tenido en el test anterior. Por ende, el nivel de eficacia en una totalidad del 100% de los estudiantes mejoró. En la edad cronológica, pasamos a la edad mental, que realizamos lo mismo, pero acá cabe aclarar algo. Acá hay algo muy importante, que es que los estudiantes mejoraron la cantidad de aciertos, pero acá también se mejoró el nivel de aciertos. Se mejoró en 40% de los estudiantes ese nivel. De la misma forma, la disminución de los errores estuvo en un 90% de los estudiantes y en un 100% el nivel de eficacia. Ahora bien, viendo los resultados del test de memoria, se evidencia muy puntualmente que en el test inicial hay 3 niveles de memoria. ¿Qué pasa con el test final que realizamos? Aumenta un nivel de memoria, es decir, que los estudiantes que analizamos que tienden a recordar una mayor cantidad de palabras. Siguiente, ¿sabes? En la segunda historia que les contamos, se evidencia que la mayoría de los estudiantes, hasta un 80%, recuerdan de una a 3 palabras. En el test final se reduce ese porcentaje a un 40%, que nos indica que los estudiantes de igual manera se fortaleció esa memoria, recuerdan más palabras y hay que tener en cuenta, pero dirán como, no, ahí sigue siendo un 40% de estudiantes que recuerdan de una a 3 palabras. Pero recordemos lo que nos dice Vygotsky, los dispositivos o estas funciones mentales inferiores son individuales, lo que quiere decir que aquellos que mejoraron, su proceso de aprendizaje fue un poco más rápido que aquellos que siguen en este nivel, que siguen teniendo o que se mantienen en este nivel. Bueno, ya dando resultados a test motor, podemos ver que en el test inicial los picos son muy bajos. En este caso, los picos de cada estudiante subieron exponencialmente. A continuación vemos lo que vendría siendo la coordinación dinámica, en donde ya pasó de ser un 60% de estudiantes que lo hacían sin dificultad a ser un 80% de hacerlo sin dificultad, en donde ese 10% es
el estudiante que no lo puede realizar por las muletas y el otro 10% el estudiante que no lo puede realizar por el temor. En el control postural, vemos que subió significativamente hasta un 90%, en donde básicamente casi todos los estudiantes lo pueden hacer, en donde uno no lo puede hacer debido a la condición en muleta. En el test inicial vemos cómo ese cambio drástico de 50% de estudiantes que no podían realizar el nuevo pasó a un 50% positivo y el otro 50% lo podían realizar igualmente, pero de un acierto y el 20% y el 30% no pudo realizar aún así el nudo. Bueno, entonces ya como reflexiones y recomendaciones finales, tenemos que efectivamente mediante el proyecto se vio ese fortalecimiento o se vio una mejoría en los dispositivos básicos de aprendizaje de la atención y la memoria. Pero aquí lo vimos de manera cuantitativa, pero ¿cómo lo vemos desde la parte cualitativa? Pues nosotros que estuvimos a lo largo del acompañamiento de todo este proceso con cada uno de ellos, pues claramente al principio fue difícil porque eran muy dispersos. Y a medida de las clases nosotros tratábamos de darles las indicaciones, de buscar esas estrategias para que ellos pudieran focalizar toda su atención en lo que se estaba haciendo. Entonces, digamos que una característica muy importante es que al principio nosotros nos presentábamos, les decíamos nuestros nombres, pero ya en la otra clase ellos ya se les olvidaba. ¿Cómo era que se llama? No me acuerdo. Entonces, nosotros siempre que cada vez que esto, ¿cómo es nuestro nombre? ¿Cómo es nuestro nombre? Y digamos que ya al final, cuando ya las últimas sesiones, ya se podía ver que ellos ya nos reconocían por ese contacto y ese acompañamiento que íbamos teniendo con ellos. Entonces, cae resaltar pues, que obviamente ellos tienen discapacidad y eso pues va a estar presente siempre en estas personas, por lo que el trabajo pues, debe seguir constante y permanente. Bueno, ya como una recomendación, a nosotros nos gustaría o nos hubiera gustado hacerlo de esta manera y si de pronto alguien desea seguir un proyecto similar, nosotros aquí en lo que viene siendo en el tercer tema, que es persiguiéndome, nos hubiera gustado realizarlo en una primera instancia, dejando de segundas y de terceras la atención y la memoria, debido a que en este tema es donde ellos se conocen a sí mismos, conocen a sus compañeros y es donde encuentran pues como tal ese hilo en general dentro de, valga la redundancia, conocidos. Entonces por esta razón a ella le da una mejor abertura a pasar a lo que vendría siendo la atención y la memoria. Ya como última recomendación, nosotros recomendamos trabajar los dispositivos básicos de aprendizaje, no solo en la clase de educación física, sino en todas las áreas educativas. También que lo trabajen los familiares, porque son los que pasan mayor tiempo con los estudiantes. Entonces va a ser un trabajo continuo, no es que nosotros ya realizamos el proyecto y ellos ya tienen fortalecidos sus dispositivos básicos de aprendizaje, porque no es así. Hay una mejoría, pero no total, claramente porque la discapacidad va a continuar durante toda la vida. Por ende, se deben trabajar los dispositivos a largo aliento durante todo el transcurso de su vida. Y con esto haríamos por finalizada nuestra socialización. Muchísimas gracias.